¿Qué es el nifedipino? El nifedipino es un antagonista de calcio del grupo de las dihidropiridinas que inhibe el flujo de iones calcio al tejido miocárdico y al tejido muscular liso de las arterias coronarias y de los vasos periféricos. ¿Para qué sirve el nifedipino? El nifedipino se utiliza para el tratamiento de angina de pecho crónica estable, angina de esfuerzo. Tratamiento de la hipertensión arterial. Posología. El tratamiento se realizará de forma individual según la gravedad de la enfermedad y la respuesta del paciente. La dosis terapéutica debe ser establecida de forma gradual. Angina de pecho crónica estable. La dosis de inicio es de un comprimido, 20 miligramos, 2 veces al día. En caso necesario, puede aumentarse la dosis hasta 60 miligramos al día. Hipertensión arterial. Se recomienda una dosis terapéutica de un comprimido, 20 miligramos, 2 veces al día. En caso necesario puede aumentarse la dosis hasta un máximo de 60 miligramos al día. Algunos pacientes pueden necesitar para su control intervalos más cortos que los recomendados, aunque en ningún caso este intervalo debe ser inferior a 4 horas. Los comprimidos de nifedipino deben tragarse enteros, y sin masticar con ayuda de un poco de líquido, independientemente de las comidas. Los pacientes tratados con nifedipino no deben tomar zumo de pomelo. La coadministración con inhibidores o inductores del sistema CYP3A4 puede requerir un cambio de la dosis de nifedipino o incluso su retirada. Los comprimidos retard no deben partirse ya que perderían su propiedad de liberación retardada. Debido a su pronunciado efecto antiisquémico y antihipertensivo, en caso de tener que interrumpir el tratamiento con nifedipino, sobre todo en tratamiento con dosis altas, se realizará de forma gradual. Forma de administración. Vía oral. Poblaciones especiales. Población pediátrica. No se ha establecido la seguridad ni la eficacia de nifedipino en niños y adolescentes menores de 18 años de edad. Los datos actualmente disponibles relativos al uso de nifedipino en hipertensión se describen en la sección 5.1. Pacientes de edad avanzada, menor que 65 años. La farmacocinética de Adalat retard se ve alterada en pacientes de edad avanzada, por lo que pueden requerirse dosis de mantenimiento inferiores. Insuficiencia hepática. En pacientes con insuficiencia hepática, se debe realizar un cuidadoso seguimiento, y en casos graves, puede ser necesaria una reducción de la dosis. Insuficiencia renal. No se requiere un ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia renal, ver sección 5.2 Propiedades farmacocinéticas. Contraindicaciones de nifedipino. Hipersensibilidad al nifedipino o a alguno de los excipientes. Nifedipino no se utilizará en caso de shock cardiovascular. Nifedipino no se administrará en combinación con rifampicina ya que la inducción enzimática de la misma reduce los niveles plasmáticos de nifedipino. Advertencias y precauciones especiales de empleo. Debe administrarse con precaución en los pacientes con hipotensión marcada, hipotensión severa con una presión sistólica menor que 90 mmHg, insuficiencia cardíaca manifiesta y estenosis aórtica severa. En pacientes sometidos a diálisis, con hipertensión maligna e insuficiencia renal irreversible, así como en pacientes con hipovolemia, deben tomarse precauciones ya que puede originarse una hipotensión debida a vasodilatación. Se recomienda un especial control en pacientes con la función ventricular deprimida, y en los que es necesario asociar betabloqueantes o digoxina, dado que en estas situaciones es mayor el riesgo de insuficiencia cardíaca. No se debe utilizar nifedipino durante el embarazo a no ser que las condiciones clínicas de la mujer requieran el tratamiento con nifedipino. Nifedipino debe reservarse para mujeres con hipertensión grave que no respondan a un tratamiento estándar. Nifedipino no está recomendado durante la lactancia ya que se ha demostrado que se excreta en la leche materna, y se desconocen los efectos de la absorción oral de pequeñas cantidades de nifedipino. Se debe monitorizar cuidadosamente la presión arterial, también cuando se administre nifedipino con sulfato de magnesio y V, dado que podría dar lugar a un descenso exagerado de la presión arterial que podría dañar a la madre y al feto. Los pacientes con función hepática alterada deberán ser vigilados estrechamente, pudiendo ser necesaria una reducción de la dosis en casos graves. Nifedipino se metaboliza a través del sistema del citocromo P453A4. Por ello, los fármacos que influyen en este sistema enzimático pueden alterar el metabolismo o el aclaramiento de nifedipino.
Los medicamentos inhibidores del sistema del citocromo P453A4, y que por tanto pueden incrementar la concentración plasmática de nifedipino son antibióticos macrólidos, P. EG, eritromicina. Inhibidores de la proteasa anti-B, P. EG, ritonavir. Antimicóticos tipo azol, P. EG, ketoconazol. Antidepresivos fluoxetina y nefadosona. Quinupristina, dalfopristina. Ácido valproico. Cimetidina. Se monitorizará la presión arterial cuando se coadministre nifedipino con estos medicamentos, y considerar en caso necesario una reducción de la dosis de nifedipino en pacientes con insuficiencia coronaria leve, con hipertensión y enfermedad cerebrovascular grave o de edad avanzada que, debido a su bajo peso corporal o a una medicación concomitante con otros fármacos antihipertensivos, pueden reaccionar de forma excesiva al nifedipino. Se recomienda iniciar el tratamiento con dosis bajas. También, en aquellos casos cuyas reacciones adversas precisen de un ajuste individual de la dosis. Advertencias sobre excipientes. Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, deficiencia total de lactasa o problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. Interacción con otros medicamentos y nifedipino. Nifedipino se metaboliza a través del sistema del citocromo P453A4, localizado tanto en la mucosa intestinal como en el hígado. Por ello, los fármacos que inhiben o inducen este sistema enzimático pueden alterar el metabolismo tras la administración oral, o bien el aclaramiento de nifedipino. El alcance así como la duración de las interacciones deben tenerse en cuenta cuando se administre nifedipino con los siguientes medicamentos. Rifampicina. La rifampicina es un potente inductor del sistema del citocromo P453A4, por lo que la biodisponibilidad del nifedipino se reduce considerablemente y por tanto, su eficacia. Por este motivo, el uso de nifedipino en combinación con rifampicina está contraindicado. Tras la administración concomitante de los siguientes inhibidores débiles o moderados del sistema del citocromo P453A4, la presión arterial debe monitorizarse y, si es necesario, se debe considerar una reducción de la dosis de nifedipino. Antibióticos macrólidos, P. EG, eritromicina. No se han realizado estudios específicos de interacción entre nifedipino y antibióticos macrólidos. Ciertos antibióticos macrólidos son conocidos por inhibir el sistema del citocromo P453A4 mediado por el metabolismo de otros fármacos. Por tanto, no se puede excluir un potencial aumento de las concentraciones plasmáticas de nifedipino cuando se administran ambos fármacos. La acitromicina, aunque está relacionada estructuralmente con la clase de antibióticos macrólidos, no inhibe el CYP3A4. Inhibidores de la proteasa anti-B, por ejemplo ritonavir. No se ha realizado un estudio clínico que investigue el potencial de interacción entre nifedipino y ciertos inhibidores de la proteasa anti-B. Se conoce que los fármacos de esta clase inhiben el sistema del citocromo P453A4. Además, los fármacos de esta clase han demostrado que inhiben in vitro el citocromo P453A4 mediado por el metabolismo de nifedipino. Cuando se administre con nifedipino no se puede excluir un aumento sustancial de las concentraciones plasmáticas de nifedipino debido a un descenso en el metabolismo de primer paso y un descenso en la eliminación. Antimicóticos tipo azol, P. EG, ketoconazol. No se ha realizado un estudio que investigue el potencial de interacción entre nifedipino y ciertos antimicóticos tipo azol. Los fármacos de esta clase son conocidos por inhibir el sistema del citocromo P453A4. Cuando se administra oralmente con nifedipino, no se puede excluir un aumento sustancial en la biodisponibilidad sistémica de nifedipino debido a un descenso en el metabolismo de primer paso. Fluoxetina. No se ha realizado un estudio que investigue el potencial de interacción entre nifedipino y fluoxetina. La fluoxetina ha demostrado inhibir in vitro el citocromo P453A4 mediado por el metabolismo de nifedipino. Por tanto, no se puede excluir un aumento de las concentraciones plasmáticas de nifedipino cuando se administran los dos fármacos. Nefadosona. No se ha realizado un estudio que investigue el potencial de interacción entre nifedipino y nefadosona. Nefadosona inhibe el citocromo P453A4 mediado por el metabolismo de otros fármacos. Por tanto, no se puede excluir un aumento de las concentraciones plasmáticas cuando se administran concomitantemente. Quinupristina, dalfopristina.
La administración simultánea de quinupristina/dalfopristina y nifedipino puede dar lugar a un aumento de las concentraciones plasmáticas de nifedipino. Ácido valproico. No se han realizado estudios específicos para investigar las interacciones potenciales entre nifedipino y ácido valproico. Dado que se ha demostrado que el ácido valproico aumenta las concentraciones plasmáticas del nimodipino, un bloqueador del canal de calcio estructuralmente similar a nifedipino, debido a la inhibición de la enzima, no se puede excluir un aumento en las concentraciones plasmáticas y por tanto, un aumento en la eficacia. Cimetidina. Debido a la inhibición del citocromo P453A4, la cimetidina aumenta las concentraciones plasmáticas de nifedipino y puede potenciar el efecto antihipertensivo. Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. No se debe utilizar nifedipino durante el embarazo a no ser que las condiciones clínicas de la mujer requieran el tratamiento con nifedipino. Nifedipino debe reservarse para mujeres con hipertensión grave que no respondan a un tratamiento estándar. No existen estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. La información disponible no es suficiente para descartar efectos adversos del medicamento en el feto y en el neonato. Estudios experimentales con animales han revelado que el nifedipino puede producir efectos teratogénicos, embriotóxicos y fetotóxicos. A partir de los datos clínicos disponibles no se ha identificado un riesgo prenatal específico, aunque se ha notificado un aumento de asfixia perinatal, parto por cesárea así como nacimientos prematuros y retraso en el crecimiento intrauterino. Se desconoce si esto se debe a una hipertensión subyacente, su tratamiento o debido a un efecto específico de un medicamento. Se ha observado edema agudo de pulmón cuando los bloqueantes de los canales del calcio, entre otros nifedipino, se han usado como agentes tocolíticos durante el embarazo, especialmente en casos de embarazo múltiple, gemelos o más, por vía intravenosa o con el uso concomitante de agonistas beta 2. Lactancia. Nifedipino se excreta en la leche materna. La concentración de nifedipino en la leche es casi comparable con la concentración sérica en la madre. Para las formulaciones de liberación inmediata, se propone retrasar la lactancia o la extracción de leche hasta 3 o 4 horas después de administrar el medicamento para disminuir la exposición de nifedipino en el bebé. Fertilidad. En casos aislados de fertilización in vitro, los antagonistas del calcio como el nifedipino se han asociado con cambios bioquímicos reversibles en la cabeza de los espermatozoides que pueden llegar a producir una alteración de la función espermática. En hombres en los que existen antecedentes de fracaso repetidos de paternidad mediante fertilización in vitro, y en los que no pueda encontrarse otra explicación, los antagonistas del calcio como el nifedipino deben ser considerados como una posible razón. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. El nifedipino puede limitar la capacidad de reacción. Debe tenerse precaución al conducir automóviles u otros vehículos y en el manejo de máquinas peligrosas, especialmente al inicio del tratamiento, cuando se cambie la medicación o en combinación con bebidas alcohólicas. Reacciones adversas de nifedipino. El nifedipino puede provocar efectos secundarios. Avísele a su médico si cualquiera de estos síntomas es intenso o no desaparece. Dolor de cabeza. Náuseas. Mareos o aturdimiento. Rubor. Acidez estomacal. Latidos cardíacos rápidos. Calambres musculares. Estreñimiento.